profeta Ezequiel está trayendo esta palabra que vamos a leer. Dice Ezequiel 28, del 12 al 14, dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Muchas personas dicen que esto no se refiere al diablo, que esto no, que esto le está hablando el rey de Tiro, pero que nosotros los cristianos fanáticos, ¿verdad? Somos los que decimos que se refiere a Satanás, pero que nada que ver. Pero es que, digamos, analicemos el texto. Dice: tú eras el sello de la perfección. ¿Conocen ustedes a alguien perfecto aquí en este mundo? Dice: lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Pero no. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Alguna persona conocen ustedes que haya podido estar en el Edén o en el huerto de Dios? Solo digamos que Adán, ¿verdad? Pero aquí no está hablando de Adán. Vean esta parte cuando habla de la forma de la vestidura y todas las piedras preciosas que tienen. Realmente cuando uno va a Génesis y cuando Jehová le instruye a Moisés cómo tiene que ser la vestidura sacerdotal, adivine cómo todo lo que tiene que tener la vestidura sacerdotal. Todas estas piedras preciosas, ¿verdad? En el efod que ellos tenían, y tenía que tener un orden, ¿verdad? Porque cada piedra de esas tiene colores, tiene significados, tiene un montón de cosas. No me da tiempo de profundizar en eso, pero también aquí nos demuestra, ¿verdad? Que el rango que tenía Lucifer, ¿verdad? En su momento. O sea, él, de la misma forma que un sumo sacerdote, ¿verdad? Tenía ese prestigio, ¿verdad? Bueno, ese liderazgo, esa representación ante el pueblo, así es lo que nos está diciendo aquí que tenía Satanás. Luego, bueno, nos habla, bueno, pues, ¿verdad? Querubín grande y protector, que era lo que mencionaba antes, que él era un querubín, que él estaba en el santo monte de Dios y que se paseaba en medio de las piedras de fuego. Piedras de fuego también hace referencias a querubines en la Biblia, ¿verdad? Entonces, si ya nosotros analizamos este pasaje, sí, y usted dice: es que no, o sea, esto no calca a que haya podido estar hablándole el profeta a una persona como tal. O sea, el profeta estaba hablando al rey de Tiro, sí, pero él sabía quién estaba dentro del rey de Tiro, quién era el que estaba dirigiendo al rey de Tiro a hacer, ¿verdad?, todo lo que él estaba haciendo. Entonces, esta es la primera parte, ¿verdad?, de cómo era Satanás. Pero vamos a ver ahora sí lo que viene la caída. Entonces, la siguiente filmina, en Ezequiel 28:15, ¿verdad? Que ya es como la continuación de lo mismo que Ezequiel está hablando al rey de Tiro, le dice lo siguiente: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, y espanto serás, para siempre dejarás de ser. De nuevo, si nosotros empezamos a analizar, ¿verdad?, versículo por versículo y ver todos los detalles, sabemos que aquí no le está hablando a un hombre. O sea, ningún hombre que viva aquí en este mundo, ¿verdad?, podría calzar con lo que está diciendo el profeta al rey de Tiro.
únicamente causa, ¿verdad? Cuando uno entiende que lo que se está hablando a Satanás que está dentro de esa persona. Isaías 14:12, ¿verdad? Es como un versículo paralelo que habla de la misma caída, ¿verdad? Que dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, esto, ya aquí en esta parte de la caída de Satanás, ¿verdad? Es donde nos está explicando la palabra por qué fue que Satanás, ¿verdad?, tuvo una caída. ¿Por qué Satanás fue echado del cielo? ¿Verdad? Habla aquí, echado del santo monte, ¿verdad? Porque él sí tenía esa habitación, ¿verdad? En el tercer cielo. Él sí podía estar con Dios. Él era un querubín protector. Pero ¿qué pasa? Que él se llenó de orgullo. O sea, ¿cuántos de nosotros a veces, ¿verdad? El Señor nos prospera, nos pone en lugares de autoridad y se nos suben los humos a la cabeza. Bueno, eso fue lo que le pasó a Satanás. Y él como un querubín, ¿verdad? Que tenía toda esa parte, ahí empezó, digamos, a tener esa gran caída, ¿verdad? Y bueno, hasta que se vino al suelo. Siguiente diapositiva, también nos habla un poco más, ¿verdad? De lo que es la destrucción de Génesis 1:2, ¿verdad? No, yo creo que ya esto lo hemos visto. Sí, sí, este fue el versículo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Que muchos lo comparan con el diluvio de Noé, pero que en realidad ya cuando uno lo analiza más detalladamente no calza, ¿verdad? Con lo que es el diluvio de Noé. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí nos habla un poco, digamos, pero de lo que fue el castigo también con los ángeles caídos, ¿verdad? Porque cuando hubo esa rebelión, cuando hubo ese castigo, o sea, Satanás tenía tanta autoridad, tanta influencia sobre lo que él tenía ahí, que también contaminó a otros ángeles. Y aquí es donde en este versículo podemos tener también una idea de eso, ¿verdad? Apocalipsis 12, del 3 al 9 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando leímos Génesis? No, cuando leímos Job, que Job nos hablaba de las estrellas del cielo también. Aquí otra vez vuelve a mencionar que esa cola de ese dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí sustenten por 1260 días. Después hubo gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí en este pasaje nos habla, ¿verdad? De cómo fue ese castigo, ¿verdad? De cuántos, no, la Biblia no nos dice cuántos ángeles hay creados o cuántos ángeles existen, pero aquí nos está dando un promedio, ¿verdad? Que la tercera parte de todos los ángeles que hay creados fueron echados, ¿verdad? Con Satanás, o sea, tuvieron esa parte de la rebelión con él, ¿verdad? Y aquí deja claro que está hablando de Satanás, que era esa serpiente antigua, que la ve también como un dragón. Pasemos al otro versículo, la siguiente diapositiva, segunda de Pedro 2, del 4 al 6, que también nos habla de, aquí habla de un orden cronológico de eventos que sucedieron, y nos está hablando también de qué fue lo que pasó, ¿verdad? O sea, porque Dios hizo un castigo que no perdonó. Bueno, ahorita leamos el versículo. Dice, segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojados al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, vean que aquí hay un orden de sucesos en lo que Pedro, ¿verdad?, está diciendo. ¿Qué fue lo primero que él habla? Que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Nosotros podríamos pasar eso de no tener perdón también, así como Dios no perdonó a los ángeles, porque Dios es un Dios de misericordia, pero ¿por qué Dios no perdonó a los ángeles? ¿Y por qué sí nos podría perdonar a nosotros? ¿O por qué no nos podría perdonar a nosotros y tener ese mismo juicio que los ángeles caídos? ¿Se les ocurre a ustedes algo de lo cual no podríamos recibir perdón? ¿Ah? Por falta de arrepentimiento. No dice eso la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que no será perdonado. Blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo significa uno no reconocer al Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Bueno, la Biblia nos dice que quién es el que nos convence a nosotros de pecado para poder llegar al arrepentimiento. El Espíritu Santo. Y si nosotros estamos negando al Espíritu Santo, si nosotros estamos rechazando al Espíritu Santo, ¿cómo nosotros vamos a poder llegar a ser convencidos que estamos mal y que estamos en pecado y que debemos de cambiar? No se podría hacer. Y por eso perderíamos ese perdón. Y es verdad lo que aquí habla, ¿verdad? Bueno, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, ¿verdad? Ese es como el primer evento. Luego habla de otro evento, ¿verdad? No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Entonces, primero pasó ese castigo. Después viene el diluvio de Noé, ¿verdad? Que el diluvio de Noé, estamos hablando de capítulo 6 de Génesis. Y después nos habla, ¿verdad?, de lo que es el castigo de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo es? Sí, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Es un orden cronológico de los sucesos que nos está hablando la Biblia y a los que está haciendo referencia. Entonces, con esto uno también, ¿verdad?, puede confirmar el orden de estos hechos que estoy hablando, digamos, de la caída, ¿verdad?, en esa parte. En el siguiente pasaje, vean qué interesante esto también para defender esto que yo les estoy diciendo y en el tiempo, porque hay bastantes versículos, bastantes cosas. Si ustedes ven, digamos, yo estaba hablando de Génesis 1:1 y Génesis 1:2, solo esos 2 versículos, pero yo para poder darles a ustedes evidencia de que lo que yo estoy diciendo no son solo ideas mías, ¿verdad? Yo estoy buscando a lo largo de toda la Biblia pasajes que explican el por qué, digamos, se está hablando esto. En Génesis 1:28, Dios manda a Adán y a Eva a volver a llenar la tierra. Sin embargo, aquí hay un error en la traducción. Y usted dirá, ay no, pero es que la Biblia es perfecta, no puede tener errores. Bueno, la Biblia es perfecta en su idioma original, pero entre una traducción y otra, a veces hay cosas de interpretación, ¿verdad? Que ahí sí se puede, digamos, equivocar, porque desde una perspectiva puede significar lo mismo, pero aunque tenga como el mismo contexto, hay cositas, detalles pequeños que se pueden escapar. Y lo vamos a ver aquí, digamos, en Génesis 1:28, ¿verdad? Porque Génesis 1:28, nuestra versión Reina Valera normal, ¿verdad? O traducida a español, cualquiera, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Así lo dice en español. Pero en inglés utiliza una palabra diferente para llenar. En inglés en realidad usa la palabra replenish, que significa rellenar o volver a llenar. Entonces en inglés, ¿verdad? Lo dice así. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. Replenish es la palabra, ¿verdad?, de volver a llenar. Y lo vuelve a pasar lo mismo en Génesis 9:1, que fue ya cuando vino el castigo, ¿verdad?, a Noé. O sea, el primer evento hablaba cuando Adán y Eva, ¿verdad?, recibieron ese propósito de Dios y Dios le dijo, vuelvan a llenar la tierra. Si uno entiende volver a llenar, o sea, es porque antes ya había estado llena, pero ahora está vacía. Sin embargo,
por ese error de traducción. O sea, uno entiende que les está diciendo llenar la tierra, pero no está entendiendo que la palabra original era volver a llenar, o sea, porque antes había estado llena. Y es que lo mismo vuelve a pasar en el versículo Génesis 9:1, que es la parte de Noé, ¿verdad? Porque la misma palabra les vuelve a dar Dios a ellos y les dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero la versión en inglés, ¿verdad? Les dice, and God blessed Noah and his sons, and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth. Entonces, cuando vuelve a decir replenish, es volver a llenar. ¿Por qué? Y ahí, digamos, sí, usted sí, claro. Estuvo, ¿verdad? Llena la tierra, hubo maldad, se vino el diluvio y quedó vacía. Entonces les vuelve a decir, vuelvan a llenar la tierra. Sin embargo, digamos, hay ese detalle de traducción, ¿verdad? Que si es, digamos, algo importante o no importante al final, ¿verdad? Por lo que uno cree en la palabra, en realidad no es un detalle importante. Pero sí es importante si usted quiere entender, ¿verdad? De este punto, digamos, de la rebelión, ¿verdad? Y la caída de Satanás y en cuándo vino esa parte. Entonces, por eso lo mencionó aquí. Bueno, vamos ya sigamos avanzando, ¿verdad? Creo que ya di bastante como versículos o pruebas o de esto, digamos, que se está hablando en lo que fue la creación y la caída de Satanás. Pero viene ahora una parte, ¿verdad? Que dice que si nosotros nos tenemos que preocupar de Satanás, ¿verdad? Dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Voy a hacer una pausa aquí antes de leer el otro versículo. ¿Qué pasó con esa caída? O sea, Satanás, ¿qué hizo? Tuvo esa rebelión, tuvo ese orgullo en su corazón, es expulsado del tercer cielo, es tirado a la tierra, ya perdió su cuerpo, su capacidad de tener un cuerpo físico, y entonces, ¿qué es lo único que puede hacer Satanás y algunos otros demonios? Pues tomar posesión, ¿verdad? Ya de algunas criaturas, seres humanos incluidos, ¿verdad? Si nosotros les abrimos puertas y tal vez hasta de forma ignorante, que eso es parte de la enseñanza más adelante, pero ya no sé si me va a dar tiempo. Pero toco el tema, digamos, por eso, porque Satanás, aunque ya él no puede tomar una forma física, él sí puede llegar y tomar posesión, ¿verdad? De algunas personas, de algunos seres. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ya no hay cabida, ¿verdad? Para Satanás. Pero si nosotros no tenemos a nuestro Espíritu Santo, ¿verdad? Y más bien hacemos actos y cosas que le permitan a Satanás entrar a nuestras vidas, él sí puede tomar esa posesión, ¿verdad? Y en los evangelios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos dice cuando habla de la persona, ¿verdad? Que había venido y que le habían limpiado la casa y que echó fuera, ¿verdad? Todo lo malo, pero después de un tiempo vuelve el demonio a ver cómo está la casita y se asoma por la ventana y dice, uy, mire, ahora sí está limpiecito este hogar. ¿Y qué dice la palabra? Que va y busca, ¿verdad? Otros 7 peores y llega y entran, ¿verdad? Hacia esa persona. Entonces, de la misma manera, Satanás, ¿verdad? Así es como toma posesión de las personas. Entonces, Satanás en ese momento es echado del cielo, él tiene, ¿verdad? Y claro, o sea, imagínese el nivel de autoridad que tenía él como querubín y ahora, ¿verdad? Agarra a Dios y dice, ok, usted desechado, vamos a poner, porque Satanás era el príncipe de este mundo. Y así lo dice la Biblia, que él era el príncipe de este mundo, ¿verdad? Después habla que Jesús es el rey de este mundo. Entonces, ¿verdad? Es una jerarquía mayor, un rey, que de un príncipe. Pero digamos, eso hasta que Jesús vino a la tierra. Pero antes de eso, ¿verdad? O sea, Satanás era el que tenía, digamos, ese principado sobre la tierra. Pero cuando viene toda esa caída, ¿a quién Dios le da la autoridad a la tierra para sojuzgarla? Dígame, chino. A Adán y a Eva, al ser humano, es a quien Dios, ¿verdad? Quita, bueno, pone a Adán, ok, ahora usted va a ser el encargado de venir, va a tener la autoridad sobre la tierra, usted va a tener que poner en orden, ¿verdad? A todos los animales, darles nombres, darles, ¿verdad? Todo lo que ellos tienen que hacer.
Y entonces piensen ustedes cómo se va a poner Satanás, ¿verdad? En ese momento que le están quitando a él, ¿verdad? De esa posición que él tenía y se la están dando al ser humano. Y es ahí, digamos, el motivo por el cual Satanás tiene tanto odio contra el ser humano y por lo cual él quiere buscar, ¿verdad? La caída del ser humano y que no pueda, y que igual que él pierda, ¿verdad? Esa relación, pierda esa oportunidad de pasar una eternidad con el Señor, porque eso es lo que al final busca Satanás. Entonces Satanás utiliza este versículo de Génesis 3.1, pero Satanás, él es astuto, ¿verdad? Lo que dice. Él trabaja con engaño, él trabaja con mentira. Y él como que cambia un poco las palabras de lo que Dios le había dicho a Adán realmente, ¿verdad? Porque en Génesis 2.16 vemos cuáles fueron las palabras de Jehová. Él dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos árboles del huerto va a poder comer? De todos. Pero vean en Génesis 3.1, ¿qué fue lo que dijo Satanás? Con que Dios nos ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ah, como que suena igual, pero no es igual, ¿verdad? O sea, así es Satanás en nuestras vidas. Satanás siempre él va a traer una palabrita de confusión, dicen por ahí, ¿verdad? Va a traer algo que parece verdad, pero que no es verdad. Entonces, bueno, a través de eso es que Satanás, ¿verdad? Con esa astucia, es que lleva al final a pecar a Eva, Eva hace pecar a Adán, y entonces ya, ¿qué pasó con eso? Satanás recupera esa autoridad sobre la tierra, porque ahí es como una guerra de reinos, ¿verdad? O sea, si hay un rey y llega a pelearse con otro rey o un príncipe, y ahí si usted derrota al otro príncipe, usted automáticamente se adueña, ¿verdad? De esos terrenos y esas propiedades a las cuales dominaba ese príncipe. Pero es lo que está pasando aquí. Entonces Dios llega, quita a Satanás, pone a Adán, pero al final Satanás llega y derrota a Adán con esa caída. Y entonces ahí vuelve a recuperar Satanás, ¿verdad? Ese poder sobre la tierra. Sin embargo, eso no queda ahí, ¿verdad? Porque ya nosotros sabemos que después llega Jesús al mundo. Y gracias a Jesús es que ya, digamos, se logró vencer a Satanás, ¿verdad? Y nosotros a través de Jesús es que tenemos esa parte de la reivindicación. Satanás trató de vencer, digamos, a Jesús. ¿Cómo habla la Biblia que Satanás intentó hacer caer a Jesús? Con las tentaciones, ¿en dónde? En el desierto, ¿verdad? O sea, y Satanás es así con todas las personas. O sea, si usted alguna vez ha sido tentado, no crea que fue así pura casualidad. No, es que Satanás ocupa hacerle usted caer para que robarle esa gloria a Dios. Pero Satanás lo intentó con Jesús y no pudo. ¿Cómo estamos de tiempo ya? Ok, para hacer un cierre, ¿verdad? Porque este, nosotros tenemos ya, digamos, esa victoria en Cristo Jesús ante Satanás, ¿verdad? Usted y yo no pudimos vencer a Satanás porque todos hemos pecado, ¿verdad? Hemos caído en esas tentaciones. Sin embargo, Jesús fue el que obtuvo la victoria por nosotros, ¿verdad? Satanás en el desierto lo trató de tentar, ¿verdad? Con la carne, ¿verdad? Y ya ahí sí, claro, 40 días de ayuno y ahí en el desierto, ¿verdad? Y Satanás le dice, convierta esas piedras en pan. O sea, ¿cuántas veces Satanás nos ha tentado a nosotros en nuestra vida cuando estamos en esos momentos más complicados? Cuando hay problemas, ¿verdad? En nuestra familia y llega otra persona, ¿verdad? A querer traer separación a la familia. Cuando nosotros estamos necesitados, tal vez económicamente y aparece una oportunidad para hacer las cosas que no, como no es correcto. Pero Jesús le dice, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, bueno, de la Biblia, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos tentados con cosas, ¿verdad? Ante nuestras pasiones, necesidades, ¿verdad? Fisiológicas, uno alimenta al cuerpo, vea, con tantas cosas como, vea, drogas, busca llenarse con sexo, busca llenarse con falsas doctrinas, o sea, con tantas cosas, pero ¿qué es lo que Jesús nos enseña? Que lo que nosotros, de lo que tenemos que buscar con más pasión es la palabra de Dios. Después él lo tentó, ¿verdad? Y le dijo, veas, lleva este monte, vea todo esto que tiene,
usted aquí tírese y Dios dice la palabra que va a enviar los ángeles para salvarlo, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Que en realidad él solo, que él no va a tentar al Señor, ¿verdad? Que eso es la palabra que dice, pero nosotros muchas veces nos gusta saber del futuro, nos gusta saber, ¿verdad? De lo que tiene el horóscopo, nos gusta traer, ¿verdad? Lo que dice tal ideología y nosotros, ¿verdad? Estamos pendientes de que va a pasar como yo quiero, porque yo quiero tener el control, ¿verdad? No porque si Dios dice tal cosa o porque si tal persona dice tal cosa, entonces así va a pasar. Pero dice la palabra, Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Hay que tener esa confianza en el Señor. Y lo último es al Señor tu Dios, bueno, cuando Él lo llevó, ¿verdad? A ver todos los dominios, ¿verdad? Y le decía, adóreme, y yo le voy a dar poder sobre todo esto. Pero Jesús le dijo, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, ante todas las tentaciones que nosotros podemos tener en esta vida de poder, nosotros tenemos que entender que al único que merece adoración, el único que merece, digamos, todo nuestro ser, es el Señor. Y de esa forma es como vamos a vencer a Satanás. Pero si nosotros empezamos a ser nuestro propio Dios, a buscar tener las mayores riquezas, a empezar a tener, digamos, los mejores puestos de trabajo porque yo quiero mayor admiración o porque yo quiero ser la superestrella, o sea, esa fama que da el mundo, al final Satanás la cobra, ¿verdad? O sea, si uno no lo hace con las motivaciones correctas, al final eso nos aparta del Señor y nos lleva hacia Satanás. Entonces, yo espero haber sido claro con lo que enseñé. Tal vez no me dio tiempo para dar todo el tema, pero creo que se dijo lo más importante, ¿verdad? Del punto de que yo espero que nosotros hayamos podido aprender, ¿verdad? En qué momento fue creado Satanás, en qué momento él, qué era lo que hacía, en qué momento fue su caída, cómo y por qué odia al ser humano, ¿verdad? Y de qué formas nos afecta. Y también, ¿verdad? Cómo Jesús nos enseñó, ¿verdad? Qué formas nosotros podemos vencerlo, ¿verdad?